Bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado. Hoy día tendremos la participación del señor general de división del Ejército de Bolivia en situación de retiro, don Tomás Peña y Lillo. El señor general nos expondrá la participación del ejército boliviano durante la infausta guerra del guano y el salitre. Adelante, mi general, lo escuchamos. Gracias, querido Tico. Un cordial saludo para mi amigo el coronel Castro, el coronel Casareto. Un saludo al señor coronel Cam, segundo comandante de la Escuela Superior de Guerra, a todos los disertantes y un cordial saludo también a todos los alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Perú, donde tuve el honor de ser profesor durante los años 90. Como antiguo director de la Academia Boliviana de Historia Militar, hablamos contigo para presentar lo que yo llamo el punto de vista boliviano acerca de la Guerra del Pacífico, que probablemente no lo conozcan o no sea exactamente como ustedes han sido educados dentro de la historia del Perú, porque ustedes deben saber que cada país tiene su propia historia. Hay una historia oficial, pero también hay la necesidad de que todos los oficiales superiores de cualquier ejército conozcan las versiones acerca de la historia, no solamente la historia oficial. Por eso he titulado La Guerra del Pacífico al punto de vista boliviano. Por favor. En el sumario tenemos una introducción, la revisión de las versiones aceptadas como hechos de las batallas decisivas, lecciones aprendidas y las conclusiones en un total de 25 minutos. Adelante. En la historia tenemos dos tipos de revisiones. Una es la revisión académica y otra es la revisión negacionista. La revisión académica se forma en base a la aparición de nuevos documentos o de nuevas visiones de un hecho histórico, mientras que la segunda se la considera como una manipulación de la historia con fines políticos. En otras palabras, nosotros necesitamos escuchar otras versiones o, como dicen los españoles, mirar al otro lado de la colina. Adelante. Antecedentes de cómo nos metemos en problemas con Chile. Bastante simple. En el año 1841, Chile envía ingenieros militares a territorio boliviano y descubren que había guano y salitre. Al año siguiente, en forma unilateral, Chile declara territorio propio desde el paralelo 23 hasta su real frontera establecida en su constitución, el paralelo 25.5. Ante el reclamo boliviano, simplemente dice que el Ejecutivo no puede derogar una decisión del Legislativo. Al siguiente, por favor. Este es el mapa en el cual podemos ver que Chile se apropia de la mitad del litoral boliviano simplemente con una ley del legislativo chileno. La siguiente. Entonces, en este momento, o en ese momento histórico, se firma lo que se llamó el Tratado de la Alianza Perú-Boliviana. La siguiente. ¿Cuáles son los hechos con respecto a ese tratado defensivo? Primero, que fue firmado el 6 de febrero de 1873. Fue una iniciativa peruana para frenar las ambiciones chilenas. Luego, el Congreso boliviano ratificó el tratado para su firma y el canje. Inmediatamente después, Perú trató de incorporar a la Argentina. Si bien los diputados argentinos aprobaron el tratado, no lo aprobaron los senadores. ¿Por qué? Porque ellos cuestionaron la alianza con Bolivia debido a dos problemas que teníamos: la cuestión de Tarija y la cuestión de la Puna de Atacama. En 1878 la Argentina propuso una alianza con Perú, pero sin Bolivia. Lógicamente el Perú no aceptó. ¿Por qué? Porque el Perú no tenía ninguna frontera con Chile. Entonces cualquier conflicto entre Argentina y Chile, Perú estaba obligado a intervenir, pero no podía haber conflicto entre Chile y Perú porque no tenían frontera. Por eso fue rechazado por el Perú. La siguiente. Ahora bien,
¿Cuáles fueron las consecuencias del tratado defensivo? Esto debe ser exactamente comprendido porque es la raíz del problema. Como primera consecuencia, podemos decir que Chile fue alertado y se tomaron todas las medidas estratégicas necesarias. ¿Qué se hizo? Se entabló las conversaciones con el Brasil para un casus belli. También se adquirió material estratégico necesario para una guerra. ¿A qué llamamos material estratégico? A todo aquello que no se puede comprar en plena guerra, como los acorazados. Los chilenos sostienen que no estaban armados. Mentira, tenían todo lo necesario y 5.000 kilómetros de costa para recoger o comprar lo que sea necesario. ¿Cuál fue la consecuencia para los aliados? Primero, sobredimensionó las capacidades de los países firmantes. ¿Por qué? Porque cada uno confiaba en exceso en el otro y descuidó su defensa. Bolivia, por ejemplo, el año 73 perdió por un voto y no compró los dos acorazados para los cuales se había destinado 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los diputados que no estaban de acuerdo decían, ¿para qué vamos a comprar acorazados si tenemos al Perú? Ahora, Perú no renovó nada de su artillería ni sus cañones, tampoco sus fusiles. Y tampoco renovó sus acorazados que ya estaban ultrapasados con relación a los dos que compró Chile. La siguiente. Veamos entonces las conclusiones. Fue un excelente intento de frenar a un vecino ávido de riquezas y francamente expansionista, pero cándidamente mantenido en secreto. ¿Por qué? Porque si era de conocimiento de una gran cantidad de diputados y senadores, era completamente improbable que se mantenga en secreto como realmente ocurrió. Ahora, sus consecuencias estratégicas fueron diametralmente opuestas a lo que los propulsores esperaban. No fueron las que ellos querían. Chile, en lugar de ponerse en su lugar y abstenerse de atacar, se preparó con más ahínco a atacar sin decir a nadie que conocía perfectamente el tratado. La siguiente, por favor. Se llega a la guerra. ¿Cuáles fueron las causas directas? Primero, la hegemonía del Pacífico Sur, peleada entre Valparaíso y Lima. La segunda, el guano y el salitre descubiertos en Perú y Bolivia. La tercera, y que no parece que fuera muy importante, pero sí fue muy importante, el problema de los obreros chilenos en Tarapacá, su expulsión, el estanco y la nacionalización. Finalmente, el hambre expansionista de Chile. Como pretextos, el impuesto de los 10 centavos que Bolivia grabó a una compañía chilena. Luego, la felonía del pacto secreto, que perfectamente conocido por Chile, pero que no decían absolutamente nada. ¿Cuál es la condición que buscaba Chile? Que Chile tenga una frontera con el Perú. La siguiente. Así llegamos a la guerra y vemos el cumplimiento del tratado. Primero, Bolivia comete una gravísima irresponsabilidad. Decide ir a la guerra ante las amenazas y atropellos de Chile sin antes prepararse y también sin antes consultar con el Perú. Pero el tratado era claro, no decía nada de consultas. Ahora, ¿qué hizo el Perú? No cumplió el tratado, ya que era muy claro que había un caso Foederis. ¿Qué significa esto? Si cualquier país ocupa parte del territorio de cualquiera de los firmantes, el otro país debe declarar la guerra de inmediato. Eso no hizo el Perú. Prefirió mandar a su mediador, al señor Lavalle. Además, argumentó que por el tratado de 1874 el tratado no tenía vigencia. Después argumentó que el mismo ya había fenecido y se demostró claramente que no había tal, que el tratado no tenía fecha y no tenía nada que ver con los tratados entre Chile y Bolivia en forma bilateral. ¿Qué hizo Chile? Exigió al Perú declararse neutral, pero este no podía. Chile sabía perfectamente que no podía declararse neutral. Ante esto, Chile declara la guerra a Perú y Bolivia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos dos puntos de vista diferentes que ustedes como oficiales peruanos deben conocer y entender. Muchos historiadores consideran que el Perú fue a la guerra para defender a un país más débil del ataque de un matón y que fue un error, ya que en asuntos internacionales se debe pensar con la cabeza y no con el corazón, ya que entre países solo puede haber intereses, no puede haber amistad. La siguiente.
los hechos, nuestro punto de vista. Esta interpretación histórica simplemente no es cierta. Lavalle no podía declararse neutral. Si lo hacía, de inmediato Bolivia cedería a la presión chilena de acceder a entregar Atacama a cambio de recibir Tacna y Arica, así como la firma de un tratado de defensa declarando en conjunto la guerra al Perú. En otras palabras, si el Perú se declaraba neutral, iba a entrar en guerra con Bolivia y Chile aliados. No fue por una cuestión de corazón, eso tiene que ser claramente entendido. No fue por una cuestión de buenitos, simplemente que no podía hacerlo. La siguiente. Conclusiones. Voy a leer las conclusiones. La actitud peruana de no cumplir escrupulosamente un tratado surgido a su iniciativa produjo en Bolivia las primeras dudas acerca de su alianza para la guerra. Esto fue multiplicado por la exigencia del Perú de cargar toda la deuda económica a Bolivia, que, si bien luego fue anulada, produjo una pésima impresión en su aliado. Estas primeras divergencias se ahondaron posteriormente. La siguiente. La siguiente, por favor. La guerra. El 5 de abril se declara la guerra. El 19 de abril, ante la angustiosa llamada del presidente Prado, vuela el ejército a Tacna, 4 divisiones de voluntarios y el ejército de línea parten a Tacna, como 7.000 hombres con 4 cañones y 300 jinetes. Asimismo, se destinan 2.000 hombres de la 5ª división a cuidar las minas en la cordillera. La siguiente. ¿Por qué hablamos de Pisagua? Porque ha sido la primera acción de la guerra. El ejército boliviano se dividió en dos. 3.500 hombres al norte al mando de Daza y 3.200 al sur al mando del general Buendía. La mayoría de las unidades que estaban en el sur se distribuyeron en los puertos. El 1 de noviembre había 2 batallones bolivianos en Pisagua. Estos 1.050 hombres recibieron el peso del desembarco chileno, con 5 naves de guerra y 15 de transporte. Además, había 68 guardias y 45 artilleros peruanos, con 2 piezas Parrot de 100 milímetros, una de las cuales se desculató al primer disparo. Ahora bien, la defensa duró 8 horas, con las tropas bolivianas incluso defendiendo el puerto con el agua a la cintura, repeliendo 3 desembarcos. La defensa del puerto terminó cuando las granadas de los acorazados incendiaron el salitre, cegando a los defensores. Buendía estuvo presente y solo atinó a salir rápidamente a Iquique. La siguiente. Me permito mostrarles 2 partes chilenos. En uno dice las bajas de uno de los buques del O'Higgins. Se acercó a 900 metros y tuvo 5 muertos y 4 heridos por disparos de fusiles bolivianos. Fíjense, cañones de 300 milímetros contra fusiles. Ahora, ¿qué es lo que decían los chilenos? Uno de nuestros batallones dice, la falda en que se batió el Atacama, batallón chileno, estaba cubierto de cadáveres bolivianos, siendo notar el escaso número de heridos hechos por nuestras balas. Esto lo explicaba un soldado del Atacama diciendo que necesitaban dejar bien muertos a los muertos que habían ocupado la ribera, porque muchos se hacían los muertos y después se les disparaban por detrás a mansalva. Sin duda que por eso el número de heridos no pasa de 30, mientras se han contado 350 muertos. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué pasó? El parte de Recabarren, ¿qué dice? La defensa heroica peruana, ni una palabra sobre los bolivianos. ¿Qué dice el general Buendía, que estaba presente y que ni siquiera bajó? El que asumió el mando no fue Recabarren, fue el general Villavil, boliviano. En cuanto comenzó la batalla, el general Buendía se retiró. Solo atinó a salir a la carrera de Pisagua. Sorprendentemente, todo el material ferroviario y los condensadores de agua cayeron intactos en manos chilenas. La mayor preocupación del general fue su equipaje. Lo llamó al mayor Macías y le dijo, ¿dónde está mi equipaje? Y el mayor Macías
al recoger el equipaje, se encontró con un escuadrón al mando de un cucalón llamado Vergara. Ese comandante de caballería, que en realidad era civil, es el que produce la masacre de Germania. 318 soldados bolivianos murieron defendiendo el puerto, pero en ninguno de las dos partes hubo ninguna mención. Recién posteriormente, cuando los bolivianos reclaman, se hace un nuevo parte. El escape de Buendía produce la masacre de Germania, donde mueren 100 jinetes, la mitad de los húsares de Junín y la otra mitad del regimiento Bolívar. El único puerto peruano en ser defendido en toda la guerra fue Pisagua. En los demás, los chilenos desembarcaron sin oposición. La tropa boliviana observaba con asombro que había dos tipos diferentes de oficiales peruanos, unos con calidez, amistad, camaradería, y otros que parecían más enemigos que los chilenos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de San Francisco, podemos decir que en general Prado, cuando tuvo noticias del desembarco y se dio cuenta que los chilenos habían dividido en dos a las fuerzas aliadas, ordena que las unidades del sur se concentren en Agua Santa y que el ejército boliviano se dirija a Tana para que Daza asuma el mando para la batalla. Daza marcha al sur sin artillería con 3.000 hombres y con 160 kilómetros por recorrer. Buendía sube al norte con la intención de llegar a Dolores, que estaba a 80 kilómetros, y de ahí a Tana para atacar en conjunto. Pero la pregunta es, Prado, ¿cómo pretendía que se una el ejército boliviano del norte con el ejército aliado del sur, si al medio estaban los chilenos? La siguiente, por favor. Ahora viene el mito de la traición de Camarones. ¿Por qué? Porque de esto se echa la culpa a la dispersión de San Francisco, y no fue así. El 11 de noviembre, el general Daza con su ejército llega el 14, ordena 2 días de descanso, y el 16 manda el famoso radiograma: desierto abruma, ejército se niega a seguir. ¿Qué ocurrió en realidad? Para nada, el ejército nunca se negó a seguir. Daza era un felón. Lo que les dijo, vamos a volver a Arica, y la tropa dijo, no, seguiremos, hay que vengar Pisagua. ¿Y qué les dijo Daza? Señores, han desembarcado los chilenos en Tacna, en Arica, y de inmediato la tropa se da la vuelta y marcha hacia el norte. Es la verdad de lo que ocurrió. Pero ¿influyó en la batalla de San Francisco? No. ¿Por qué? Porque en cuanto Vergara y el capitán Barahona se encuentran buscando al ejército boliviano el 17 en Tana, donde debía llegar y llegó Daza, mandan 3.500 hombres para detener al ejército boliviano y mandan 6.000 hacia Jaspampa, los cuales van al mismo tiempo van caminando con los hombres de Buendía, que eran 8.000 hombres. En otras palabras, cuando se produce la batalla de San Francisco, los chilenos eran 6.000 y nosotros éramos 8.000. Por primera vez teníamos superioridad, primera y única vez sobre los chilenos. ¿Por qué? Porque los 3.500 hombres de Daza que marcharon a enfrentar a Daza se quedaron y no tuvieron tiempo para volver. La siguiente. ¿Daza fue el traidor? No. Rechazó la oferta directa de Santa María para salirse de la alianza a cambio de Tacna y Arica, actuando como aliado de Chile y bajo su garantía de nuevas fronteras, e hizo conocer al Perú la felonía chilena. No era ningún traidor, tampoco era cobarde, pero era un gran irresponsable. Mintió al ejército en Camarones y volvió solo porque sabía que había un golpe de Estado en su contra. Por eso él vuelve hacia Arica. En 1880 pretendió volver a Bolivia con el ejército a destruir a sus enemigos. De inmediato los oficiales bolivianos lo defenestraron y ordenaron su fusilamiento, porque este plan equivalía a abandonar a un aliado en plena guerra. Es por eso que Daza no es destituido y entra en su lugar el general Campero. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestra visión sobre San Francisco? La derrota y dispersión de San Francisco tuvo dos causas fundamentales. Primero, la ineptitud total de Buendía. Segundo, falta absoluta de cohesión entre los ejércitos peruano y boliviano, causado por un grupo de oficiales peruanos como Recabarren, Belisario Suárez y otros, que no consideraron la situación de sus aliados ni tuvieron la capacidad de comprender que solo unidos se podía vencer.
Les doy un ejemplo. Cuando llega Prada, que lo mandó Recabarren con la noticia de que el ejército boliviano había vuelto a Arica, en lugar de callarse, lo primero que hace es comenzar a gritar, bolivianos traidores, imagínense, delante del enemigo. Yo como oficial o como soldado, pero yo qué tengo que ver con la decisión de Daza. Entonces, fíjense la forma en que procedía Suárez y ese grupo de gente que no tenía idea. Logísticamente, el ejército boliviano estaba subordinado al peruano y lamentablemente, como estaban al mando, los ponían atrás en todo y eso no le gustaba a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la dispersión? Particularmente creo que fue de la incapacidad de la artillería aliada para responder al fuego de los chilenos. En ese monte, ahí arriba en San Francisco, tenían 44 cañones, pero no eran cañones como los peruanos de Abancari y de Bronx, eran cañones Krupp de acero, de tiro rápido. A cañonazo limpio han parado el ataque de Buendía, que iba por la derecha, han parado el ataque de Suárez. Y lo único que no pudieron parar fue el ataque de la división boliviana del general Pedro Villamil y de los 4 regimientos peruanos que atacaron y tomaron los cañones por el sur, pero no pudieron mantenerse. ¿Cómo fue la dispersión? A cañonazo limpio. ¿Por qué? Porque no teníamos el material necesario para competir con esos cañones Krupp de tipo nuevo que nosotros ni siquiera conocíamos. La siguiente. Ahora vamos a Tarapacá, otro ejemplo. El 27 de noviembre se lleva a cabo la batalla de Tarapacá. Los aliados fueron hacia Arica por la ruta de Tarapacá, por la cordillera. Una agrupación salió en su persecución, una agrupación chilena. Ahora bien, en esta batalla es notorio el batallón Loa de la Quinta División del Coronel Ríos. Y hablamos de un batallón boliviano completamente, a pesar que había 2 batallones más que estaban armados y por los peruanos, pero que eran de bolivianos. El batallón Iquique, por ejemplo, del coronel Alfonso Ugarte, era de puros bolivianos cochabambinos, se los llamaba mis cochabambinos, pero estaban armados y equipados por el ejército peruano, mientras que el batallón Loa estaba armado y equipado por el ejército boliviano, era parte del ejército boliviano. ¿Por qué estaba tan cohesionada? Esta unidad derrota al batallón Granaderos y derrota al segundo de línea. Y se distinguió por su valor y disciplina, porque Ríos era un oficial de calidad, era un oficial que no hacía diferencia entre bolivianos y peruanos, era un líder que mandaba a su gente. Ahora bien, nuestra pregunta es, si hubo un batallón boliviano y su contribución para la victoria fue decisiva, ¿por qué se la considera una victoria peruana y no una victoria aliada? Esa es nuestra pregunta. O solamente cuando hay derrotas hablamos de los aliados. La siguiente, por favor. La batalla del Alto de la Alianza. Los chilenos desembarcan en Hilo y esperaron el ataque aliado, igual que en Pisagua. Ellos desembarcaban y esperaban el ataque. Al no producirse, avanzan hacia Moquegua y luego de vencer en la batalla de Los Ángeles, se dirigen hacia Tacna por la zona del Valle de Sama. Desde el mes de febrero, los chilenos avanzaron y llegaron sin obstáculos a los sectores de Tacna. Lamentablemente, Pierola, el presidente peruano, dio la orden estricta de no abandonar Arica por ningún motivo. Encima, no hizo nada o no permitió que el segundo ejército del sur, al mando de Leiva, se uniese a Tacna. La siguiente. Nuestra visión del Alto de la Alianza. Pierola fue responsable de la derrota. ¿Por qué? Él quería llevar la gloria de vencer a los chilenos en Lima. Por ningún motivo quería que triunfe Montero porque era su enemigo político. Los aliados eran unos 11.000 hombres, los chilenos como 16.000. Con los 3.000 de Leiva y los 1.500 de Arica, la victoria era mucho más que probable. Ahora hay un otro tema. El ejército del sur era lo mejor que tenían ambos países. Eran veteranos probados en combate y todos ellos eran voluntarios. El Perú solamente envió al barco Unión con 2 ametralladoras, una de ellas en mal estado, tela y zapatos para la tropa. ¿Eso es apoyar?
Bolivia envió una división completa, la quinta división que llegó el 12 de abril, además de un escuadrón de caballería al mando del teniente coronel Vallivian, que llegó unos días antes de la batalla. Lo siguiente. Nunca comprendimos por qué no se unió Arica. ¿Por qué? Porque la destrucción de Arica era la destrucción de Tacna y la destrucción de Tacna era la destrucción de Arica. Inevitablemente una era dependiente de la otra. Mucho más existiendo un ferrocarril que permite su arribo en 40 minutos. Incluso un día antes podía haberse trasladado a la tropa. Y esos 1.500 hombres faltaron en el momento decisivo. Tampoco entendemos por qué Perú no la considera la batalla decisiva. La derrota implicaba necesariamente la pérdida de la guerra para los dos. Los 20.000 reclutas de Piérola no tenían ninguna posibilidad. El recluta no es igual que el voluntario. El recluta está a la espera de escapar. Esa era la gran diferencia. Gracias a oficiales peruanos como Montero, Inclán y otros, la cohesión de los aliados fue excelente para esta batalla. Y los resultados demostraron su importancia. Las grandes bajas chilenas y lo poco que faltó para la victoria lo dice todo. Luego de la derrota, cada ejército se dirigió a su capital para preparar su defensa. Decir que abandonamos al Perú o que nos retiramos de la guerra es simplemente falso. ¿Por qué? Porque se está juzgando en este momento con información que no se tenía en 1880. ¿Cómo sabíamos que los chilenos no se iban a dirigir hacia La Paz? ¿O es que alguien sabía que iban a ir hacia Lima? Nadie tenía, ni siquiera los chilenos, una decisión absoluta. Es por eso que las unidades que sobrevivieron o los sobrevivientes, que fueron pocos, volvieron hacia La Paz para iniciar el reconteo de unidades y volver a crear el ejército para la defensa respectiva. La siguiente. Sobre la retirada de Bolivia de la guerra. Se acusa a Bolivia de no haber continuado la guerra. En realidad se formó un nuevo ejército de 10.000 hombres esperando el ataque a La Paz. Sin embargo, este número fue reducido porque no se podía importar armas ni tener dinero para su mantenimiento. No teníamos un litoral para importar armas, ni teníamos dinero para exportar los minerales. Además, Chile ocupó el Puno y el lago con una división y una cañonera, haciendo difícil una actitud ofensiva por la falta de medios. Sin embargo, se compraron fusiles Remington y 24 cañones L25-73 Club de 78,5 milímetros para la defensa. Por otro lado, se enviaron a Montero en Arequipa 3.000 fusiles Remington y 6 cañones de campaña Club de 78,5. Ese armamento cayó en poder de los chilenos sin disparar un solo tiro en 1883. La siguiente. Conclusiones. Consideramos que las acusaciones de algunos historiadores peruanos contra el ejército y el pueblo boliviano son infundadas, como se demostró y se tiene la bibliografía necesaria. El Perú tiene la misma o mayor responsabilidad en la derrota, ya que todas las batallas se dieron en su territorio y la decisión política estaba en sus manos y no en las de los bolivianos. Especial atención merece la mala calidad del armamento peruano, con muchos calibres, piezas de artillería de bronce y avancarga, cuando Bolivia y Chile tenían un solo calibre y piezas Krupp de acero y retrocarga. Ambos países comparten la culpa de no haber advertido que la guerra había cambiado y evolucionado, cosa que Chile sí comprendió. Creemos que hoy como ayer, solo la revisión de la historia de la guerra logrará cumplir su cometido, aceptando los errores y dejando de lado leyendas, para volver a enfrentar peligros como dos pueblos hermanos y unidos por las tumbas de los caídos en la dura lucha por la supervivencia de nuestras respectivas naciones. La siguiente, por favor. Muchas gracias por la gentileza.